Buah, clase en marcha. Habíamos visto dos limitaciones importantes del agua mientras hablábamos, hablábamos del mecanismo de extinción del agua. Uno de ellos era, o es, mejor dicho, el problema del agua con los inflamables miscibles en agua como el alcohol, donde el mecanismo de extinción que aparece es el de dilución, y pese a que no presenta grandes problemas con los miscibles en agua como el alcohol, sí no es recomendable dado que los tanques especialmente no suelen ser muy fácil de visibilizar el contenido del interior y por lo tanto al agregarle agua los tanques tienden a rebalsar y si rebalsan líquido inflamable encendido, bueno, es una fuente de propagación de incendio y de daño muy grande. Y el otro problema, y este sí es serio, es el agua versus la interferencia del agua con los inflamables no miscibles en agua como el aceite, la nafta, el queroseno, el fueloil, el gasoil, etc. En ese caso hemos llegado a la conclusión de que el agua no sirve para apagar incendios de fuegos no miscibles en agua, porque el mecanismo de emulsificación es un mecanismo muy complejo de llevar a la práctica y muy inestable desde el punto de vista práctico. Así que muy lindo el mecanismo de emulsificación para los libros, pero no conozco ningún bombero que se atreva a apagar un incendio de nafta emulsificando la nafta con el agua. Así que quedará solamente para la teoría y para los libros. Vamos ahora a repasar qué va a ser, qué otra problemática le agrega al agua cuando la tiramos con los combustibles miscibles en agua. ¿Eh? Fecha la introducción, ahí está. Vamos a considerar para nuestro análisis un combustible inflamable ambiental o subambiental. Significa que esto que su temperatura de evaporación es por debajo de la temperatura ambiente, como le sucede a la nafta o al alcohol. Y por lo tanto, a temperatura ambiente, estos combustibles están permanentemente emitiendo gases combustibles. Esto es lo que podemos decir un líquido no miscible en agua con punto de inflamación ambiental o denominados subambientales. Ambiental es aquel que tiene una temperatura próxima al ambiente. Vamos a considerar un tanque que tiene nafta, en este caso, que es un inflamable no miscible en agua no subambiental. Este es un análisis netamente teórico y es un piso absoluta y teóricamente plano. En la práctica no se da, pero en el pizarrón, que es mi pizarrón electrónico ahora, el piso es absolutamente plano. Este tanque tiene una pérdida por su base y por lo tanto se desparrama el combustible en el piso y este derrame de combustible en el piso se prende fuego, se incendia. Hasta acá es la propuesta del problema que estamos presentando. Este tanque va a estar derramando una determinada cantidad de combustible y la combustión va a estar consumiendo una determinada cantidad de combustible. Si lo vemos de arriba, podemos decir la parte gris sería el tanque y la parte roja, el círculo rojo sería el charco de combustible que se genera. Como ambos están, el tanque está emitiendo una determinada cantidad de combustible, perdiendo, y la combustión está consumiendo combustible, podemos decir que cuando lo que pierde el tanque es igual a lo que consume el charco se estabiliza en tamaño. Hasta acá, si ustedes me dicen que entienden, yo voy siguiendo con el repaso. Recuerden que esto es un análisis netamente teórico, un análisis de libro. En la realidad las cosas son un poco siempre más complejas que lo que proponemos en los libros de estudio. Ahora, vamos a encontrarnos con tres cosas que pueden suceder cuando tiramos agua. Supongamos que aparece alguien que no estudia el tema y dice, bueno, tengo agua, el agua enfría, absorbe calor, sofoca y hace no sé qué cosas más, y por lo tanto le tiramos agua porque es lo único que tengo además. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le tiramos agua? Cuando le tiramos agua, el agua va a hacer lo que sabe hacer, enfriar y sofocar en este caso, que es lo que nos importa hasta acá. Por lo tanto, lo que va a hacer es reducir la potencia de la combustión. Y si reducimos la potencia de la combustión, el combustible va a estar emitiendo menos vapores combustibles. Va a estar consumiendo, perdón, menos vapores combustibles. Por lo tanto, vamos a ver la vista aérea del tanque. El tanque va a seguir perdiendo la misma cantidad de combustible, X cantidad de combustible, metros cúbicos hora. Ahora resulta que
lo que consume la combustión se reduce porque se reduce su potencia, es como si empezamos a cerrar la llave de gas. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que el charco se va a agrandar para compensar el menor consumo, de manera tal que el menor consumo que tiene por potencia ahora lo equilibra por superficie. Y por lo tanto, el primer problema que vamos a tener, que se le va a sumar al tirar agua a un inflamable no miscible en agua, es que el charco se va a agrandar más allá de lo que estaba originalmente. Segundo, el agua tiene una limitación para enfriar y es su propia temperatura. El agua va a enfriar hasta los 20 grados centígrados, porque menos de eso no puede enfriar. Y por lo tanto, absorber calor sería el término correcto. Por lo tanto, si estamos hablando de un combustible como la nafta, vamos a dejar el alcohol de lado, si hablamos como un combustible como la nafta, que a 20 grados centígrados está emitiendo vapores combustibles, por más que el incendio lo podamos haber apagado, el agua nunca va a enfriar lo suficiente a la nafta para que éste deje de emitir vapores combustibles. No nos va a pasar como la madera, no va a pasar como el aceite de cocina, y por lo tanto el agua no va a lograr enfriar lo suficiente a la nafta, al inflamable no miscible en agua. Y esto tenemos un problema, porque más allá de que podamos apagar el incendio, si el tanque sigue emitiendo vapores combustibles, solamente necesita una nueva fuente de ignición que siempre está presente posterior a un incendio para que este tanque vuelva a reiniciarse. Así que, segundo problema que nos genera, del cual todavía no tenemos solución. Y el tercer problema, que está relacionado con el problema de la tensión superficial, que ya habíamos visto en la clase pasada, es que el agua que se va a ir debajo de la nafta, debajo del líquido liviano no miscible en agua, lo va a trasladar y lo va a vehiculizar, como se dice correctamente, y va a formar pequeñas islas. Estos son los tres problemas que genera el agua cuando se la arrojamos o se la tiramos sobre un incendio de líquidos no miscibles en agua, como por ejemplo la nafta. Recuerde que estos son análisis teóricos, ¿no? Que después muchos de estos análisis los podemos llevar a la práctica, pero no dejan de ser análisis de pizarrón, análisis de libro. ¿Comprendido esto? Conclusión entonces, ya tenemos la conclusión de que no apaga por emulsificación el agua. Y con estas tres nuevas problemáticas que nos presenta, el agua, por lo tanto, está vedada para los líquidos inflamables no miscibles en agua, como la nafta, como el aceite, como el petróleo, como el querosén y otros tantos que existen en el mercado. ¿Dudas con esto? Ustedes me van diciendo, ¿eh? Bien, seguimos entonces. Más allá de que el tema ahora, el título empieza con limitaciones del uso del agua, lo que acabamos de ver son limitaciones del agua, ¿eh? Lo que pasa, obviamente, tienen otro título, pero esta problemática que acabamos de ver la podemos poner dentro del título de limitaciones del uso del agua como agente extintor. Así que cuando estudien y ya cuando nos veamos personalmente, en algún momento nos veremos personalmente y nos conoceremos la cara, veremos el final y no se olviden cuando están preparando el final que esta problemática que acabamos de ver, perdón, del agua versus los inflamables es parte de las limitaciones, porque si no se ponen a estudiar limitaciones, leen el título limitaciones y se olvidan de estas limitaciones propias del agua con los inflamables. Un día debería reescribir las cosas y meterlo dentro del capítulo de limitaciones. Pero bueno, se entiende. El agua presenta al menos cuatro importantes limitaciones, que ya las vimos en la clase pasada. Las relacionadas a la tensión superficial, la reactividad con ciertos materiales, la conductividad eléctrica y la temperatura de congelamiento. Al menos estos son las cuatro limitaciones más importantes que tiene el agua como agente extintor. Que como dije la clase pasada, las limitaciones podemos decir que son más importantes que las ventajas, porque las limitaciones son lo que hacen que el agua o no apague o genere daño en el usuario, en el bombero, o agrande un incendio, como en el caso de si le tiro agua a un inflamable como la nafta. Conductividad eléctrica. Habíamos dicho que el agua es conductora de la electricidad, que conduce la electricidad simplemente porque tiene su contenido en minerales y por lo tanto no sirve para combustibles o fuegos tipo C, donde tenga involucrado riesgo eléctrico. Y hasta acá cualquier trabajador
con esta información le sirve. Ahora, el agua destilada es un agua que, además de ser sometido a un proceso de purificación y de limpieza, no tiene minerales y por lo tanto no conduce a la electricidad. Y más allá de la diferencia de sabor que puede tener el agua destilada se ve igual que el agua común de canilla, ¿eh? Transparente y cristalina si es potable. Y por lo tanto podemos concluir que el agua destilada sirve para combustibles en riesgo eléctrico o del tipo, o del tipo C. Y había dicho, y lo vuelvo a decir y a recalcar, esta información no es que sea privada, sea una información confidencial que solamente gente experta tiene que saber, es una información que solamente explíquenla a aquel personal que tenga capacidad de entender la diferencia entre el agua común de canilla y el agua destilada. Porque si no, alguien va a entender mal la explicación, va a entender el cuento corto, el agua la puede usar para fuego eléctrico y ahí tienen un muerto en la fábrica. Y además el problema de que cuando usamos agua destilada en matafuegos portátiles, que es el uso más común que se le da, corremos el riesgo de que si el mantenimiento del matafuego no fue el correcto, entonces el matafuego, en vez de ser un tipo C, no va a estar apto para combustibles de riesgo eléctrico. Así que ahí tenemos un problemita de orden del mantenimiento. Tensión superficial. Vamos a explicar de vuelta esto, que seguramente más de uno se quedó con algún problemita. Como dije la clase pasada, la tensión superficial no es una limitación del agua, es una propiedad de los líquidos. Así que cuando escriban el parcial, si es que tenemos parcial algún día, o cuando expliquen este tema, no expliquen la tensión superficial es una limitación del agua, porque ahí ya tienen el primer error cuando están introduciendo la explicación. La tensión superficial es una limitación del agua que introduce en el agua dos limitaciones muy importantes. Una de ellas es el enfriamiento superficial y la otra es la limitación para mojar que tiene el agua. Vamos a explicar que la tensión superficial es la capacidad que tienen los líquidos de comportarse como si tuviesen en la superficie una pequeña capa elástica. Por eso es que acá tenemos una foto que agregué que se ve la caída de una gota y pareciera que en vez de caer en el agua cae sobre una película elástica. Bueno, esa es la tensión superficial que genera el propio líquido en su superficie. Es como que el agua está tirando de los bordes del recipiente, tira de los bordes del agua, la tensiona y entonces cuando una gota quiere caer es como caer sobre una bolsa de nylon, sobre una película. Pega y rebota. Y ahí se ve excelentemente lo que es la tensión superficial. Y acá tenemos la típica figurita del mosquito del zapatero apoyándose en el agua. Voy a explicar de vuelta el concepto, cómo nace el concepto de tensión superficial, la idea de la tensión superficial. Eh, Tenemos un recipiente que tiene en su interior agua y en la parte superior está en contacto con el aire. Por lo tanto, tengo agua, una película que se llama el espejo del agua, que está en contacto con el aire y aire. El interior del agua, conformado por moléculas del agua, se atraen con la misma fuerza. Y por lo tanto podemos decir que si la fuerza con que se atraen todas las moléculas son iguales, entonces el resultado de las fuerzas puestas en juego dentro del recipiente de agua es igual a cero. Si nos atraemos todo con las mismas fuerzas, en definitiva no nos movemos ni a un lado ni hacia el otro y la fuerza del conjunto es cero. Ahora bien, concentrémonos en la película, en el pelo del agua, en el espejo del agua. En el espejo del agua tengo de un lado una molécula de agua y del lado de arriba una molécula de aire. Ahora, esto es un juego como jugar a la soga con chicos, que jueguen adultos y chicos de otro lado. Los adultos son el agua, que tienen mayor fuerza intermolecular, y los más chiquitos son el aire, que tienen menos fuerza intermolecular. Por lo tanto, cuando estamos tirando de la soga, obviamente tienden a ganar los más forzudos, que es el agua. Y por lo tanto, mientras el interior del recipiente se encuentra en equilibrio, la parte del pelo de agua, del espejo de agua, se encuentra en desequilibrio.
porque las moléculas de agua que están conformando la película de agua hacen más fuerza que la que hace el aire. Y por lo tanto, el pelo de agua o la película de agua se encuentra en desequilibrio. Y como se encuentra en desequilibrio y la naturaleza tiende a equilibrar todo con el tiempo, el agua tiene que buscar este equilibrio por cuenta propia. Y la forma que tiene para buscar el equilibrio el agua es curvándose. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la geometría, esto para hacer un paralelismo, para ver por qué el agua se curva, la figura geométrica, volumétrica que menos superficie expuesta expone es la esfera. La esfera es la figura geométrica que menos superficie expone. Y por lo tanto, el agua, ¿qué va a hacer? A ver, el agua para poder equilibrarse con el agua, con el aire, necesita reducir la superficie que le muestra al aire. Mientras menos superficie le muestra al aire, menos fuerza está haciendo y por lo tanto tiene menos fuerza es como si estuviese sacando los gordos que están tirando de la soga. ¿Eh? De alguna manera el agua se está encorvando y está equilibrando este desequilibrio que tiene con el aire. ¿Comprendido hasta acá? No, a ver, Esteban me pregunta qué grosor tiene la película que se forma en la superficie. No sé, eh, búsquenlo en Google, el señor que lo sabe todo. ¿Eh? La verdad, ni se me ocurrió nunca preguntar eso, la verdad. Un par de micrones. A ver, para hacer una deducción simple, debe tener la fineza de el tamaño molecular. Pero bueno, nunca se me ocurrió hacer esa pregunta. ¿Eh? No, nada que disculpar. La próxima clase me traes el dato. Se me ocurrió nomás, no te preocupes. ¿Eh? Ya después me voy a poner a buscar a ver si aparece alguna información. Creería que no. Y por lo tanto, acá vemos figuras. Acá en la parte que estoy marcando con el puntero, una gota de agua y en el otro extremo una gota de mercurio. Los que hemos jugado con mercurio en la época que los termómetros eran de mercurio y se rompían, sabemos que conforma una bolita casi redonda como una bolita de bolillero. Y si observamos una gota de agua, esta es una gota de agua, la que tienen abajo a la izquierda. Acá tienen cómo se desparrama el agua y cómo se desparrama el mercurio. Obviamente, si ustedes prestan atención, el mercurio, el agua tiene 73 de tensión superficial, no importa la unidad de Newton sobre metros cuadrados. El alcohol etílico tiene 23, casi más de 3 veces menos. Y el mercurio tiene una tensión superficial muy alta. ¿Eh? Por eso que el mercurio tiene tanta diferencia, hace tanta fuerza en las moléculas internas del mercurio respecto del aire que va a tomar la forma que menos superficie expone al aire. Y por lo tanto esa figura es la figura esférica. Hasta acá se entendió básicamente la tensión superficial. Ahora vamos de a poco de vuelta a repasar cuáles son estos dos efectos que genera la tensión superficial en la extinción de incendios. Uno de ellos es el enfriamiento superficial, con dos S que me quedó una S de más. Habíamos visto el mecanismo de extinción y yo les dije, vamos a ver la parte de enfriamiento nomás. Y les dije, cuando veamos limitaciones del agua, vamos a agregar por qué el agua enfría solamente en forma superficial. Habíamos dicho en la clase pasada que el agua tiene en el agua juegan, en los líquidos, mejor dicho, acá porque estamos en el agua, se ponen en juego dos fuerzas. La fuerza de cohesión, que es la fuerza entre moléculas del mismo tipo, o sea, la fuerza con que las moléculas de agua están unidas una con la otra, y la fuerza de adhesión, o sea, la fuerza con que el agua se pega al recipiente. Y vamos a ver. ¿Vos te le puedo hacer una consulta? Sí, dele. ¿En todos los líquidos la fuerza de cohesión y de adhesión es la misma o eso cambia depende de cada líquido? No, cada líquido, como vimos en la tabla, tiene una fuerza, una tensión superficial distinta. Y las fuerzas de cohesión y adhesión también son distintas. Y las fuerzas de adhesión y cohesión entonces están muy ligadas a la tensión superficial, Sí, van de la mano. totalmente. Sí, sí, totalmente.
¿Mm? Pero más allá de los valores, lo que importa es entender el concepto. Acá muchas veces en incendio no importan tanto los datos, sino más que nada entender el concepto, porque nos permite entender cómo funciona el agua. ¿Eh? Es una materia netamente conceptual. No hacemos cuenta, básicamente. Hacemos cuenta simplemente para ejercitarnos, pero no, si vos sabés la tensión superficial del agua o no lo sabés, da exactamente lo mismo. El tema es que vos entiendas qué problemas genera la tensión superficial en el agua. ¿Eh? Porque eso te va a ayudar a entender cómo apaga, hasta dónde puede apagar y qué cosas no puede apagar el agua. ¿Comprendido esto? ¿Eh? Esto les sirve para cuando estudien. Cuando estudien, al menos mi materia, cada docente tiene su librito y toma de distintas maneras, cuando estudien para mi materia, los datos no son tan importantes, porque los datos lo encuentro en internet, lo encuentro en el apunte y los datos uno se los olvida. Pero si yo no entiendo el concepto de lo que estoy estudiando, el dato es un dato muerto, porque no sé cómo meterlo y no sé cómo usarlo. ¿Comprendido esto? Para que no se vuelvan locos con tanta información relacionada a datos, a números. Acá vemos un vaso que tiene en su interior agua. ¿Eh? Entonces, lo azul son las moléculas de agua y aparecen las fuerzas de cohesión y las rojas son las fuerzas de adhesión del agua contra el recipiente del vaso, del tubo o de lo que sea. El recipiente tiene mayor fuerza de adhesión o mayor fuerza intermolecular, por decirlo en términos más simples, que la que hace el agua. Y por lo tanto, es como levantar un chico con la mano. Cada molécula del recipiente está levantando una molécula de agua. ¿Mm? Y por lo tanto, se hace este pequeño cuenco que habitualmente no se logra ver muchas veces porque vemos el agua casi plana, y se forma este pequeño cuenco. Obviamente, esto ya lo vimos en la clase pasada y no los voy a sorprender. ¿Mm? Si miramos un tubo con agua, se forma este pequeño cuenco, ¿m? Y si miramos un tubo con mercurio, el cuenco es al revés. ¿Por qué? Porque el mercurio tiene más tensión superficial que el recipiente, más fuerza intermolecular que el sólido, y por lo tanto le va ganando, va trepando el mercurio, mientras que el agua, el recipiente la va subiendo. Acá tenemos distintas figuritas que he encontrado para explicar por qué el agua trepa la pared del recipiente. Y esto explica el fenómeno de capilaridad que nosotros no lo usamos en materia de incendio, simplemente como concepto para entender la tensión superficial. ¿Y por qué nace esta película? Esto no sé si lo expliqué en la clase pasada. ¿Cómo nace esta película que se forma en el espejo, en la superficie del líquido? Porque el recipiente que tiene más fuerza está tirando las moléculas de agua. Y cuando tira la molécula de agua, tensiona la superficie del líquido. Y esta tensión hace que de repente se comporte como si fuese un sólido a la hora de que le impacte algún elemento encima. ¿Comprendido esto? Estamos introduciendo todavía el tema. Lo que nos interesa es el efecto contrario. ¿Eh? El efecto de por qué el agua no derrama cuando llega a los límites de un recipiente. Lo que le está pasando a esta gota sobre una moneda, que ahora vamos a ver el video de vuelta. Y no rebalsa, y fíjense cómo la última gota rebota como si fuese una cama elástica. Ahí, creo que ahí. No, ahí está, miren, rebote como si fuese. Ahí se nota espectacularmente el concepto de la tensión superficial. La gota de agua deslizó sobre la gota de agua más grande. La superficie se comportó como un sólido, producto de que está tensionada por, por los bordes de la moneda. ¿Se comprende esto? Entonces ahora vamos al problema que genera la tensión superficial, que es la de enfriamiento superficial.
Si esto es un poro, una fisura, esto es material granulado como cereal, como chip de madera, como acerrín de madera, el agua no va a penetrar. Esta es una gota gorda que hizo una gota grande, para que se note mejor el efecto. El agua no va a penetrar la fisura. ¿Por qué? Porque va a tender a quedar pegada como si esto fuese el borde de la moneda. Entonces el agua cuando quiere caer por el precipicio que hace la fisura, el borde la mantiene pegada. Y por lo tanto al agua le cuesta penetrar en fuegos en profundidad. Comprendido esto, ahora vemos después otra figura y creo que tengo un video para mostrarles. O acá en Classroom está el video, no me acuerdo qué hice. A medida que la tensión superficial disminuye, esto puede ser el mercurio, esto puede ser el agua y esto puede ser un alcohol, el agua, el líquido tiende a aflojarse, porque tiene menos tensión superficial y como que se afloja. Entonces, por lo tanto, se dice que los líquidos, a medida que tienen menor tensión superficial, mojan más. Nadie se ha podido lavar las manos con mercurio, porque el mercurio no moja. Acá está la explicación técnica. ¿eh? ¿Quién moja más? ¿El agua o el alcohol? Los escucho. Y el alcohol, menos tensión superficial. El alcohol porque tiene menos tensión superficial y porque además, ¿eh? Como tiene menos tensión superficial, tiene mayor capacidad de penetrar los poros de la piel. A ver, ¿por qué el alcohol parece frío? Yo me lavo las manos con agua, me lavo las manos con alcohol, que están a la misma temperatura porque están en el mismo ambiente, después de un tiempo se equiparan las temperaturas, pongo una mano en el agua, pongo una otra en alcohol y el alcohol parece frío. Primero, porque el alcohol tiene mayor capacidad de penetrar los poros de la piel y porque además se evapora más rápido. Por lo tanto, me saca el calor mucho más rápido que el agua. Es porque tiene mayor capacidad de penetrar los poros. Ojalá pudiéramos apagar con alcohol, pero el alcohol es combustible y no podemos usarlo para apagar. Y además un poquito caro sería. También acá tenemos otra figurita que lo explica al revés. Los líquidos que tienen mucha tensión superficial, como el mercurio, no mojan. Y el agua que tiene menor tensión superficial moja. Pero no moja todo lo que podría mojar. Ese es el problema. Acá tenemos el efecto. Entonces, esta gota de agua tiene una mala humectación porque solamente moja esta parte. El contacto entre la superficie marrón y la gota de agua es esta. Y por lo tanto tiene una mala humectación. Mientras que si agarramos un inflamable como el alcohol, que tiene menor tensión superficial, fíjense que moja mucho más porque se aplasta y se pega toda la gota sobre la superficie que hace contacto. Acá tenemos la figurita, sí. Agustín dice, profe, y en el caso de una pileta, cuando alguien se mete, estaría separando. Cuando vos te tirás al agua, haces el mismo efecto de la gota. Lo que pasa, somos un poquito más pesados que una gota. Entonces, obviamente, no se nota, no rebotamos. ¿Mm? Y sí, cuando vos te tirás al agua de cabeza, rompés esta tensión superficial, pero se vuelve a reponer automáticamente. Y el agua, y vos también haces de cuerpo, y por lo tanto tenés una interacción entre el agua y tu cuerpo. Pero no estamos yendo de tema. ¿eh? Entonces, se dice que el agua no moja o moja menos de lo que realmente se presenta. Recuerden que el intercambio térmico se da por superficie. El agua, los líquidos, absorben calor en relación con la masa, con los kilos de líquido, pero esta capacidad de calor que tiene un cuerpo la transfiere por superficie. Y en este caso la superficie es menor. Y ni hablar el mercurio. El mercurio tiene prácticamente un puntito, es una bolita de Rulemán
perfecta, es una bolita y tiene solamente un punto de contacto, así que tiene por eso moja tan poco el mercurio. El agua le pasa esto, esto es una superficie porosa y si cae una gota de agua, el agua se queda ahí arriba. Y si le agrego al agua, le agrego algún detergente, algún elemento que reduzca su tensión superficial, como son los detergentes por lo general, el agua logra penetrar la superficie. Como mucho el agua cuando penetra en profundidad lo hace y canaliza. Y por lo tanto, si yo tengo un incendio acá en este costado, el agua nunca va a llegar porque hace canal, va a ir por el lugar que le ofrezca menor resistencia y por lo tanto canaliza y nunca va a llegar a mojar todo el contenido de la profundidad. Un agua a la cual se le ha reducido su tensión superficial por el agregado de humectantes es un agua que tiene mayor capacidad de introducirse en los poros del material y por lo tanto logra apagar más. Así que tenemos dos limitaciones. El tema de la problemática de que no apaga en profundidad y por lo tanto el agua no sirve para fuegos de combustión espontánea que se dan en los cereales, por ejemplo, y además tiene limitaciones para mojar. ¿Dudas con esto? Muy bien. Reactividad. Bueno, estos son algunos de los materiales con que reacciona el agua. Reacciona, por lo general el agua es reactiva con casi todos los metales combustibles y con todos los peróxidos, con los carburos. Con el carburo el agua hace acetileno. El acetileno encima es un gas bastante reactivo e inestable. Fuego de magnesio. Ahí se ve cómo el agua reacciona con el magnesio. Es tan reactivo el agua con el magnesio que la disocia en oxígeno y en hidrógeno. Sí, genera explosiones, sí. Creo que ahora se viene una explosión. A ver, presten atención que viene la explosión ahora. A ver. Así que con el agua no es para jugar si no sabemos cuál es la reacción con los materiales combustibles que tenemos en el predio laboral donde estamos. A veces reacciona violentamente como con el magnesio y el sodio y a veces genera no tan violentamente, pero puede generar reacciones con gases tóxicos. Así que con mucho cuidado, el agua no es todo lo bueno que parece, nos presenta una cara muy bondadosa que vimos al principio, pero cuando uno le empieza a analizar, el agua es bastante tóxica, ¿no? Es jodida el agua porque tenemos problemas con la electricidad, tenemos problemas con ciertos materiales, no apaga todos los tipos de combustible que parece que apaga, así que guarda con el agua. Y si los bomberos no tienen otra cosa, hay que usar agua hasta que enfríe lo suficiente. Lo que pasa a medida que más agua le tirás, más explosiones hace. Es como curar un borracho con vino, a veces, ¿viste? Pero no tenía otra cosa. Temperatura de congelamiento. El agua se congela a los 0 grados centígrados y el puente de hidrógeno, el enlace de hidrógeno, hace que cuando el agua se congele aumenta su volumen más o menos un 10%. Y esto genera dos problemas extremadamente graves. Uno que hace inoperante la red de incendio o los sistemas de extinción, lo cual sería lo de menos.
H, ¿qué pasa con H? ¿Me mandás una macana? Vos. Eh, Entonces es inoperante la red de incendio. Y lo otro, que sí lo es mucho más, es el doble de grave, es que rompe las instalaciones. Por lo tanto, no solo la deja inoperativa, y si tengo un incendio no puedo usar la red de incendio y no va a salir agua, y el otro problema es que rompe. Y por lo tanto, si rompe, listo, nos quedamos sin red de incendio. Cualquiera de estos elementos que estén congelados no los puedo usar. Y si los quiero usar y hago esfuerzo la apertura de estas válvulas, lo que va a pasar es que lo voy a romper. Y además, ¿con qué lo vas a abrir? Congelado, donde tocaste esto sin guante o sin el guante adecuado, te tienen que andar amputando los dedos. Así que no es para andar jodiendo. Y lo otro es que parte las cañerías y rompe las cañerías. Estas son de bronce, de sistema de refrigeración seguramente, pero para el caso viene lo mismo. Y las redes de incendio, las cañerías que se usan, suelen ser caras. Y no solo caros, sino que deja la red de incendio fuera de servicio durante un tiempo, durante un tiempo largo. ¿Eh? ¿Comprendido esto? Vamos a ver el agua con los distintos tipos de combustible como colorario y como repaso general. Tenemos estos 5 tipos de combustible, el A, el B, el C, el D y el K. El A estamos hablando de los combustibles tipo sólido, madera, papel, algodón, tela, etc. Solamente el agua va a apagar los combustibles sólidos por combustiones del tipo superficiales. Cuando hablamos de incendios en profundidad, el agua ahí ya renuncia y no va a poder hacer absolutamente nada. Ya lo van a ver cuando les toque o si les ha tocado trabajar en la industria cerealera y se prende fuego un silo, una celda, que con agua no se hace absolutamente nada. Lo mismo pasa con el acerrín, con el carbón o con cualquier granel que se prenda fuego en el interior. Y acá habíamos... Christopher, yo lo vivía eso. ¿Quién habla? Cuando fue, Esteban. hola, Sí. sí, cuando fue la explosión en Costco, yo estaba haciendo unas pasantías ahí. Y recuerdo que los bomberos habían llegado con agua, obviamente, y no se encontraban los matafuegos adecuados en los mejores sitios, ¿no? Estaba en cualquier lugar. Y bueno, y eso fue también lo que hizo que después de que el incendio todo vuele, básicamente. Sí, no sé si fue tan así el tema, pero bueno, directamente un incendio de granel no lo apagás con agua. Ni tampoco lo apagás con matafuego, no lo apagás con nada. Ya si llegamos a ver el tema este año, lo vamos a ver. Le tirás agua, le tirás cualquiera de las cosas que vos le quieras tirar y el tipo se te caga de risa en forma absoluta y tremenda. No hay manera de apagar con Y, agua un incendio de este tipo, que esto es chispa de madera. O acerrín, y, y- peor todavía el acerrín. A mí, y si un silo se incendia, ¿qué haces? rezar al Señor si crees, o a Buda o a Alá, y empezar a vaciar. Correr, muy bien, una alternativa es correr por las dudas que explote. Y rezar fuerte. Y tirar agua bendita, por ahí, viste, el que cree ayuda. Pero no, hablando en serio, lo que se hace es vaciar, remover. El agua no apaga. O dejar que se apague solo, lo que pasa por ahí tenés millones de dólares en mercadería. A ver, un silo, una celda de 100.000 toneladas de soja, no sé cuánto está la tonelada de soja en este momento, pero calculen, 100.000 toneladas, ahora cuando termine la clase, busquen el valor de la soja en el mercado, multiplican por 100.000 o 200.000, que puede ser el volumen, la cantidad de material que puede tener una celda de las que están acá en el círculo industrial cerealero, y vean todo lo que sale en plata. ¿Qué va a dejar que se consuma? Olvídate, vas preso, te echan, no tenés más trabajo. Ni barriendo calle vas a tener trabajo. Por lo tanto, no hay que apagarlo porque no se puede. Hay que remover. Ya vamos a llegar a ver ese tipo de cosas. ¿Eh? Mira, hasta lo que sé, la soja estaba a 14.000 pesos la tonelada, así que hacer el cálculo iba a ser bastante costoso. Oh, ¿cómo que no? Cada segundo que pasa es una lágrima que se le cae, una lágrima de sangre que se le cae al dueño.
Así que bueno, los incendios en profundidad podés usar agua con humectante, pero tampoco es que le baja tanto la tensión superficial como para que la haga realmente efectiva. Y además los humectantes salen caros. Y tampoco, y además tengo que tener humectante en el momento del incendio. Así que toda una cuestión que vamos a ver cuando ahora empecemos a ver espuma. Porque parte de los humectantes son espumas. Esto también es eh, un, un granel de chip de madera. Y este humito que está saliendo es del incendio que está dentro. No se está viendo, eso es un incendio en profundidad. Está la pilita, como si fuese un conito de arena, y en el medio, adentro, está el incendio. Y por lo tanto, primero, que no sabe dónde está, y segundo, que el agua ahí adentro, acá adentro, no llega. Así que dejen de tirar agua al pedo porque el agua no sirve. Lo que pasa a veces se tira agua porque, qué sé yo, debe reducir tensiones nomás. Este es otro granel de chip de madera, que son los que encontré, no de cereal. Los B son líquidos y gases inflamables. Con combustible líquido miscible en agua, si hay precauciones respecto al rebalse del recipiente, lo puede usar, como el alcohol. Si son combustibles líquidos no miscibles en agua, entonces directamente el agua está prohibida. En general, uno siempre aconseja que no se tire agua contra ningún tipo de líquido combustible. El agua no sirve para ningún tipo de líquido combustible y por lo tanto te ahorras una explicación y un dolor de cabeza. Para gases, los gases no se apagan. Los gases se corta el suministro de gas y se apaga por consumo. Ahí sí, porque es muy peligroso un escape de gas que no está prendido fuego. Porque el gas se desparrama en el ambiente y hace una deflagración explosiva extremadamente dañina. Contra riesgo del tipo C, que es el riesgo eléctrico, es un combustible A o B que en su entorno tiene electricidad, entonces el agua común no. El agua destilada, bueno, el agua común sí para aquellos bomberos que están entrenados, ¿eh? Bajo entrenamiento y capacitación especial para tirar agua común a una instalación eléctrica. Y el agua destilada sí. Contra los D, que son los metales combustibles, por lo general, como norma, no se tira agua para metales combustibles encendidos, prendido fuego. Ninguno de ellos, como norma. Después sí tenía algunos que no son tan reactivos, pero en general, como norma, básicamente ningún agente extintor de los que vamos a ver va a servir para metales combustibles. Cada metal combustible tiene un agente extintor particular. Los K. Los K son el aceite, perdón, los K son, ya dijimos, repasamos K, son grasas y aceite, combustibles animales o vegetales. Algunos incluyen los minerales también, pero los minerales no están en cocina. Así que puede ser en algunos casos un error conceptual eso. Los K son aceites vegetales o grasas vegetales y animales, que están en artefactos de cocina, porque al estar en artefactos de cocina, esas grasas y esos aceites minerales o vegetales están calientes. Y el problema es cuando se prenden fuego. Y ahora sí, vamos a ver el video de vuelta. Ah, este es el que les prometí. Durísimo el video, ¿eh? Muy duro el video. Porque encima el techo y la alacena que uno tiene habitualmente o la campana que uno tiene por encima de la cocina te hace de retención y hace que el fuego se expanda hacia los costados y por lo tanto en una milésima de segundo tener la cocina prendida a fuego y en media hora tener la casa prendida a fuego y consumida por el fuego. Y decir, si le eché agua nomás. ¿Mm? ¿Comprendido? Con tema agua se entendió. ¿Mm?
¿Dudas? ¿Alguna duda quedó con agua? Ninguna, muy bien. En los K, Micaela me pregunta, ¿en los K el agua? No, no. En los K se usa un agente extintor que se llama agente K, que es acetato de potasio diluido en agua, que ya lo vamos a ver este año, ¿eh? Seguramente lo vamos a ver este año. Pero jamás, jamás le tires agua a un aceite o una grasa prendida a fuego. Jamás. Porque va a pasar lo del video. Que de última, prender fuego una casa sería lo de menos, pero vas a quedar quemada, desfigurada, y si no te va a terminar matando las quemaduras. Así que olvídense. Claro, lo único que es para apagar una freidora o una olla prendida a fuego con aceite es una tapa metálica, una tapa de una olla, o simplemente un trapo de piso o un repasador húmedo. Tampoco vieron que el bombero lo retorció, porque si vos lo tirás mojado, va a caer agua dentro del aceite prendido a fuego y va a hacerlo exactamente lo mismo. ¿Eh? Así que expliquen bien en su casa esto, ¿eh? O a cualquiera. Esto debería ser un video que se pase como publicidad en los canales de televisión. Bien, vamos a ver dónde estoy acá. Sí, a ver, yo le pregunto a ustedes en la casa de ustedes, ¿quién sabe usar un matafuego? ¿Quién tiene matafuego en la casa? Ya vimos la parte eléctrica, ¿no? En seguridad e higiene. Ahora preguntemos, ya que estamos en incendio, preguntémonos y levantemos la mano. ¿Quién tiene matafuego en la casa? Yo no tengo. El profesor no tiene matafuego en la casa. ¿A quién le enseñaron? En el edificio sí hay, así que podría ir acá al palier y agarrar un matafuego. Pero bueno, lo ideal es tenerlo en la casa, no el del auto no cuenta, el del auto está en la cochera, en el garaje o está en la calle. Así que el del auto Delfina no cuenta. ¿Eh? Yo soy profesor de esta materia y debería estar el ejemplo y tener dos matafuegos. No tengo ninguno en mi casa. Y tampoco, sé algunas cuestiones, pero nadie nos enseña seguridad en la cocina. A ninguna ama de casa, a ninguna persona que se dedique a atender y a cuidar la casa, le enseñan esto. ¿Qué hacer cuando se te prende fuego una freidora? Que es uno de los casos más complejos que tenemos en materia de incendio de cocina. Así que bueno, ahora ustedes lo saben y en la próxima reunión familiar lo explican y lo cuentan, ¿eh? Y los van a echar de si este pibe está estudiando cualquier cosa. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Eh, los agentes extintores que vamos a ver son los siguientes: agua, espuma, dióxido de carbono, agentes limpios o jalones, polvos químicos secos y polvos químicos húmedos o llamado también agente K en la Argentina. Vamos por el segundo agente extintor. Ya los agentes extintores vienen más fáciles, ¿eh? El agua es el más complejo de todo. Ahora la espuma es más fácil y así vamos a ir viendo van a ir viendo que cada vez el tema es más rápido porque las explicaciones suelen ser más simples o repiten mucho de lo que ya vimos. Para empezar a entender el porqué de la espuma, por qué usamos espuma para apagar un incendio, primero repasemos, que ya lo venimos haciendo, porque justo coincide el repaso con el comienzo de este tema, las limitaciones del agua. El agua presenta problemas cuando interactúa con inflamables livianos miscibles y no miscibles en agua. Las limitaciones ya las vimos. A los miscibles en agua los apaga, los puede apagar, pero rebalsa. A los no miscibles en agua no los apaga porque no puede emulsificar el agua, no puede generar el fenómeno de emulsificación, agranda charco, no enfría lo suficiente y genera islas en los charcos y por lo tanto totalmente prohibido el agua. Ahora, ¿qué hacemos? Además de la temperatura de congelamiento, además de que es reactiva y además de que tiene problemas de en profundidad.
¿Qué hacemos con los inflamables? ¿Qué hago si tengo un incendio de nafta? Si no le puedo tirar agua. Bueno, ya está todo pensado en muchas cosas y por lo tanto, ¿qué hacemos? Usamos espuma. La espuma se usa porque viene a suplantar las limitaciones que tiene el agua. La espuma es la mano derecha del agua, suple sus limitaciones, las falencias, las carencias que tiene el agua para apagar y para interactuar con los inflamables, la viene a suplir la espuma, como buen suplente. ¿Hasta acá me siguen? Vimos qué es el agua. Bien, vamos a ver qué es la espuma entonces. ¿Eh? La espuma ya, el agua la conocemos todo el mundo, de chiquito nos bañamos, tomamos mate, tomamos agua, nos bañamos en la pileta, en el mar, en el río, así que del agua mucho hay que hablar. Ahora de la espuma sí. ¿Qué es la espuma? Es un manto de burbujas llena de aire. ¿Alguna vez jugaron con detergente y agua y con una arandela? Seguramente sí, o lo habrán visto en la calle. Bueno, eso es la espuma. Vamos de a poco con la explicación. Por lo tanto, la espuma son burbujas llenas de aire o burbujas de agua llenas de aire. Así de simple, lo vamos a decir al revés que es más fácil. ¿Qué es la espuma? Son burbujas de agua rellenas de aire. Son globitos de material agua donde adentro tiene aire. Y por lo tanto estas burbujas se pegan unas a las otras y forman una manta, o como se denomina en incendio, un manto, que lo que va a hacer es cubrir la superficie del líquido. ¿Y por qué lo cubre? Porque el agua, al tener aire adentro, lo que hace es reducir su densidad. Y por lo tanto la espuma es menos densa, o sea, es más liviana que los líquidos inflamables. Y al ser más liviana que los líquidos inflamables, la espuma flota sobre esta. ¿Eh? Se comprende la espuma, ahora vamos a ver un montón de cosas más, ¿eh? Lo tengo tirado así. Vamos a ver cómo apaga, paciencia. ¿Eh? Ahora vamos a ver fotos de espuma. No tengo ninguna acá en la presentación en esta parte. Vamos a ver mecanismo de extinción de las espumas. Y ya ahora van a empezar a entender un poco más la espuma. La espuma apaga por aislamiento, no por sofocación. ¿Mm? Sofocar es ponerle la tapa a aire. Perdón, aislamiento es colocar a algo un elemento sólido que lo permita aislar. A ver, ahora sin pizarrón se me complica explicar. ¿Qué hace la espuma? Va generando, acá tenemos la espuma. Se tira con equipos especiales que ya vamos a ver. La espuma se va tirando, va derramando sobre la superficie y va separando las llamas o va cortando las llamas de la superficie del líquido inflamable. Eso es lo que hace la espuma. Y por lo tanto aísla, es como colocarle una tapa al tanque. Yo le coloqué una tapa al tanque, le coloqué un repasador y lo que hago es excluir el aire y las llamas y los gases inflamables, evito que se mezclen ambos elementos. A medida que se va formando el manto sobre la superficie de inflamable, este va tapando el inflamable, corre la llama, va tapando la llama y va evitando el ingreso del aire a la zona de la mezcla y va evitando la salida de los gases inflamables al exterior. Que termina apagando por sofocamiento, pero no es lo mismo la sofocación que el aislamiento. El aislamiento es permanente. Sofocación sería si yo le tiro dióxido de carbono acá. Le tiro un gas. Eso es sofocar. Y la sofocación, mientras la aislación es un fenómeno que es permanente mientras dura la espuma, si yo tiro un gas es transitorio porque el gas se va a ir de la zona. No sé si me estoy logrando explicar. Esto en el pizarrón es mucho más fácil. Acá se complica a veces las explicaciones con presentaciones de PowerPoint. Acá tenemos una foto. Estos son tanques de entrenamiento. Un tanque prendido fuego que se le empieza a tirar. Acá la espuma van a ver que está cayendo por el perímetro del tanque.
No importa eso ahora, no viene al caso. Esto para que vean por dónde está ingresando la espuma. Y fíjense cómo genera esta manta blanca que va progresivamente excluyendo el fuego de la superficie. Eso es lo que hace la espuma. Y como es más liviana que el inflamable porque tiene aire adentro, el agua, son burbujitas de aire, entonces flota. Y mientras permanezca este manto en la superficie del líquido inflamable, va a permanecer apagado. Y por lo tanto, obviamente, la finalidad del enfriamiento es la sofocación. No sé si me estoy explicando, Profe, chicos. profe, disculpe. Sí, Ahí lo estaría haciendo por sofocación. Perdón, por aislamiento. aislamiento. A ver, Ah, bien, bien. al final llegan los dos igual. El aislamiento termina sofocando. Pero la diferencia es no solamente conceptual, sino técnica. El aislamiento es permanente mientras dure la capa de espuma. ¿Me explico? Claro, sí, sí. Sí, Es sí. como si yo agarro el tanque y le pongo la tapa. Obviamente no puedo colocar una tapa, un tanque, y por lo tanto le tiro espuma, que es casi lo mismo. No hemos visto gases todavía. Los gases sofocan, no aíslan, porque el gas con una corriente de aire se va y deja la superficie de combustible de vuelta con aire. Obviamente, a medida que va apagando la llama, va apagando la combustión, excluye el aire de la zona de gases combustibles que se encuentra en la superficie del líquido. Y alguien me dirá, pero cuando las burbujitas se rompen y tiene aire adentro, ¿qué pasa con esa burbuja de aire que se está rompiendo? Como cuando yo aplaudo las burbujas que hago con detergente y larga el aire. Bien, todas las burbujitas que se van rompiendo, el aire queda atrapado. Pero ¿qué pasa? Recuerden que esto es un inflamable. Un inflamable tiene un límite inferior de inflamabilidad muy bajito. Por lo tanto, ¿qué significa? Que para mantener la combustión necesita necesariamente mucho aire. Y por lo tanto, el poquito aire que pueda aportar estas pequeñas burbujitas no alcanza para mantener una combustión. ¿Se comprende esto, no? El aire atrapado debajo de la manta no logra mantener una combustión por superar el límite superior de inflamabilidad. Esto es lo que acabo de explicar. El querosén, por ejemplo, tiene un 5% de límite superior de inflamabilidad. O sea que necesita un 95% de aire. Es mucho aire y la rotura de las burbujas que se producen de la manta no alcanza a mantener la combustión dentro del rango de inflamabilidad. No solo la manta de espuma evita que el aire ingrese a la zona de combustible, sino también evita que el combustible, los gases combustibles salgan de la zona de líquido inflamable. Y por lo tanto, la espuma se convierte en casi el único agente extintor que además hace prevención, porque evita, no solo apaga, sino que va a evitar un incendio de líquido inflamable. Porque si un charco de líquido inflamable que no se prendió fuego le tiro espuma, entonces le estoy poniendo la tapa antes de que se prenda fuego. Evita el ingreso del aire, evita la salida de vapores inflamables y separa la llama. Y todo esto hace que las espumas apaguen y sean muy efectivas para apagar incendios petroleros especialmente. El efecto de aislamiento es permanente mientras dure la manta de espuma flotando sobre el líquido inflamable. ¿Se comprendió los mecanismos de extinción? ¿Mm? Obviamente, como mecanismo secundario, y muy secundario, la espuma enfría. ¿Por qué enfría? Porque la espuma está conformada por agua. Son burbujas de agua llenas de aire. Y por en la medida que las burbujas se van rompiendo, el agua hace lo que sabe hacer, que es enfriar y sofocar. Pero esto es un fenómeno muy secundario, porque yo no elijo espuma para enfriar, elijo espuma porque aísla, no porque enfría. Además, las espumas son caras, ¿eh? No voy a tirar espuma para enfriar cuando puedo hacerlo con agua sola. Y acá tenemos todos los mecanismos, los dos mecanismos de extinción completos.
¿Comprendido cómo apaga la espuma? Que es sencillo. Muy bien, vamos a ver cómo se genera la espuma. Si entendieron qué hace la espuma como mecanismo de extinción, vamos a ver cómo apaga la espuma. ¿Eh? Cómo se genera, perdón, la espuma. En principio las espumas se dividen en espumas químicas y espumas mecánicas. Las actuales que se usan ya desde hace muchos años son las espumas químicas, son las espumas mecánicas. Las químicas son espumas viejas que se producían por reacción química de dos productos, por ejemplo, bicarbonato de sodio y sulfato de aluminio. Cuando estos productos reaccionaban dentro de un tacho extintor de incendio, de un matafuego, generan CO2 y por lo tanto genera también espuma. Estos matafuegos de espuma química ya son historia y no se usan más. Las espumas que se usan actualmente son mecánicas simplemente porque se generan a través de elementos mecánicos. No es que sean generadas a partir de viruta. Son espumas que son productos químicos que se usan para, a través de elementos mecánicos, generar espumas. Que ya lo vamos a ver. Estoy trabadísimo hoy en esta segunda parte. La fórmula para hacer espuma. La espuma se hace en dos etapas. La primera etapa se llama etapa de inducción y la segunda etapa de generación. En la primera etapa, ahora vemos los diagramitas, al agua le agrego un concentrado químico que se denomina espumígeno, mediante un equipo que se denomina dosificador o proporcionador. Acá vamos al esquemita. Lo celeste es el agua, que va a venir en una manguera. Ya vamos a ver todo con paciencia. Lo que ven ustedes acá es el dispositivo proporcionador, que también vamos a ver. El proporcionador lo que hace es tomar el espumígeno, el agente químico que le agrego al agua, para que genere espuma. Entonces, al agua que viene de la red de incendios, yo le voy a dosificar con un equipo especial lo que se denomina un espumígeno. El espumígeno se agrega al 1, al 3 o al 6%. Depende la marca y depende el tipo de espumígeno que estemos hablando. Y lo que sale por la zona negra, por la manguera negra, es agua con un aditivo, pero sigue siendo agua. Imagínense que le estoy agregando un 1, un 3% de un producto que también es líquido. Así que todavía en la primera etapa no aparece la espuma. Simplemente se denomina preparado. La segunda etapa es la generación. Y por lo tanto al preparado lo tengo que soplar. Y ahí aparece la espuma. Entonces repito, viene de la red de incendio una manguera con agua. El proporcionador toma parte del espumígeno, lo mezcla con el agua y a partir de ahí empieza a circular lo que se denomina el preparado. El preparado pasa por un dispositivo de descarga que toma aire y lo que hace es lo que hacemos habitualmente con los chicos que son chiquitos y juegan con las burbujitas, es soplar y por lo tanto lo que hacemos es inflar esta película de agua con detergente. ¿Se entiende cómo se genera la espuma? Ya vamos a ver fotos, denme tiempo y paciencia que no puedo hacer todo junto. ¿Se va entendiendo, chicos? Muy bien. Para seguir entendiendo un poco de equipos y un poco de qué hacen las espumas. Seguimos la teoría. ¿Cómo se clasifican las espumas? La clasificación que vamos a ver es la clasificación en relación a la expansión de la espuma. Y ustedes dirán, ¿qué es la expansión de una espuma? Bien, la expansión de una espuma es el volumen que genero de espuma por cada litro de preparado. Vamos al ejemplo que tengo preparado en la presentación. Al agua le agrego el espumígeno y eso conforma lo que se llama el preparado. El espumígeno lo estamos agregando al 1, al 3 o al 6%. Al preparado le agrego aire y una vez que al preparado le agrego aire, aparece la espuma infladita. La expansión es
el volumen de espuma que genero por cada litro de preparado. Cuando hablamos de la sofocación del agua, vimos que el agua se expande 1700 veces por cada 1000 litros de agua, por cada 1 litro de agua. Bueno, esto sería similar. Cada 1 litro de preparado, en función de la cantidad de aire que yo le agregue, va a aparecer el volumen de la espuma. Mientras más aire le agregue a la espuma, al preparado, más volumen va a tomar la espuma. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, ¿qué es la expansión? Es el volumen que genero de espuma en litros por cada litro de preparado. En definitiva, podemos decir que la expansión es la cantidad de aire que le agrego al preparado, o la cantidad de aire con que inflo las burbujitas. Y por lo tanto, a las espumas se las divide en 3 tipos. Espumas de baja expansión, donde con 1 litro de preparado logro 20 litros de espuma. Espumas de media expansión, espumas donde tengo 1 litro de preparado, con 1 litro de preparado genero de 20 a 200 litros de espuma. Y espumas de alta expansión, que van de expansión con 1 litro de preparado genero desde 200 hasta 1000 litros de espuma. ¿Se entiende entonces? Entonces, a medida que le agrego más aire, más volumen de espuma voy a lograr. Vamos a ver el uso de la espuma de baja expansión. La espuma de baja expansión, no sé quiénes de acá se afeitan, espero que las chicas no. Los que se afeitan con espuma de afeitar van a ver una espuma blanca, una espuma como si fuese una crema. Bueno, más o menos así es una espuma de baja expansión, porque recuerde que estamos hablando de que con 1 litro de preparado genero 20 litros de espuma. Es una espuma muy fuerte, con una gran cohesión. La cohesión y la fuerza intermolecular, y son los que se denominan espumas rígidas. No es que sean duras, no es que sean fuertes que no pegan, sino que son espumas que se mantienen unidas la burbuja y soportan muy bien las inclemencias del tiempo y los incendios de gran magnitud. Acá tenemos una espuma de baja expansión. Fíjense que es una crema. Las espumas de baja expansión son usadas para la intemperie y para incendios de gran potencia. Todo este manto que ustedes ven blanco acá es espuma de baja expansión. Estos bomberos estarán seguramente practicando y se le ha formado acá en el piso un manto de espuma. Fíjense cómo la espuma rodea la botamanga de los bomberos, porque obviamente la espuma tiene que mantenerse cerrada mientras el bombero va caminando, porque si rompe el manto de espuma y el inflamable queda expuesto, corren riesgo de prenderse fuego ellos mismos. Se usa mucho en la actividad petrolera, protección de tanques de combustibles, parques de tanques, refinerías, plantas químicas. Ya vamos a ver más fotos. Espuma de media expansión. Básicamente la de media expansión no se usa para apagar. La de media expansión va de 1 en 20 a 1 a 200. Eso es una espuma un poco más grande, que rinde más. Entonces se usa para suprimir la vaporización de líquidos. Si yo tengo un derrame de combustible líquido, para evitar que caiga una fuente de ignición y prenda fuego ese derrame, lo que hago es taparlo. ¿Y por qué le puedo tirar espuma de media expansión? Porque no tengo presente la dinámica del incendio. Entonces, una espuma de media expansión, gasto menos espumígeno y con menos espumígeno cubro más superficie, porque tengo que la burbuja es mucho más grande que la burbuja de baja expansión. Fíjense. Fíjense que ya se nota que es una espuma. El equipo, vamos a ver de vuelta el equipo. Miren, miren el equipo. Ya vamos a ver equipos, miren. El tamaño de este equipo y el tamaño de este equipo. Y se nota una burbuja que tiene menos cuerpo. Acá tenemos también. Se usa mucho para prevención de derrames, o sea, para que el derrame
no emita vapores combustibles o tóxicos, también se lo usa si es compatible con el agua, y para la inundación de pequeños volúmenes. En este caso, después vamos a ver toda la secuencia de fotos más adelante, están inundando una tunelera de cables que se ha prendido fuego. Acá tenemos también espuma de, fíjense cómo cubre mucho más fácilmente que una espuma de baja expansión. Y el equipo es totalmente distinto. Con este tipo de espuma tengo una mayor velocidad de cobertura y además gasto menos espumígeno. El espumígeno es caro. Y así que mientras, y además no solo caro, sino que tengo en la empresa una cantidad limitada de espumígeno que lo tengo que hacer rendir. Por lo tanto, no voy a andar tirando espumígeno con baja expansión cuando con media expansión me sirve y por lo tanto estoy gastando mucho menos. Gasto de 1 a 20 a 1 a 200. Fíjense la diferencia de gasto que tengo. Y la de alta expansión, que más de uno la conoce, la de alta expansión, ya se van a dar cuenta, son burbujas muy grandes. No es que tampoco son un burbujón así, pero son burbujas que ya se ven a simple vista. Y la de alta expansión va de 1 a 200 a 1 al 1000. Y básicamente la burbuja de alta expansión, la espuma de alta expansión, se usa para inundar grandes volúmenes. Este es el equipo, uno de los equipos que se usa. Acá tenemos. Miren el tamaño de la burbuja. Fíjense cómo se nota la burbuja. ¿eh? Obviamente entre 1 y 200 y 1 y 1000 hay un tamaño bastante grande de diferencia. Este es de 300, de 1 en 300. ¿Cuál es el problema de la espuma de alta expansión? Es que es muy sensible a la intemperie. Muy bien, un fiestero saltó solito. Es para la fiesta de espuma. Muy bien, ¿cómo saben? Obviamente se usan equipos que son similares. Muy bien. Todos ahora saben de dónde viene la fiesta de la espuma y cómo se genera la espuma. Así que ya tienen tema de conversación con una chica para la próxima fiesta de la espuma que le van a estar contando mientras están bailando todo mojado cómo es el fenómeno de la generación de la espuma. Y con eso ya tienen un enganche para hablar. Acá tenemos un equipo más grande todavía. Miren cómo se ven las burbujas. Miren. Básicamente, el uso de estas espumas para inundación. ¿Inundación de qué? De un hangar de aviones. O un hangar de aviones, un gran depósito, se lo puede inundar con espuma. Y se lo inunda en 15 minutos, ¿eh? En 15 minutos se llena de espuma. Imagínense esto un barco en alta mar. ¿Cuál es el problema de un barco? ¿Cuál es la paradoja del barco? Que si tiene un incendio no le puedo tirar agua. Primero porque arruino la mercadería que estoy transportando. Y segundo porque si le tiro agua adentro, chau buque, chau barco, se me va al fondo. Imagínate que una bodega no le puedo tirar agua para apagar. Entonces, ¿qué se usa? ¿Cuál es una de las alternativas? Bueno, llenarlo de espuma. ¿Cómo apago que un hangar, tengo un avión lleno de combustible? ¿Cómo apago un derrame? Con espuma. No puedo tirarle agua. También se usa mucho para bibliotecas, para museos, porque tiene poca agua. Es una espuma que tiene poquita agua. Es 1 litro que hace 1000 litros de espuma. O sea que es una espuma que en grandes volúmenes, si saco la cuenta, estoy tirando muy poca agua y estoy por lo tanto mojando menos. Esto vamos a pasarlo, vamos a pasarlo. Después te lo leen solo. ¿Se entendió más o menos los 3 usos de espuma? Y sí, a veces con los museos y con las bibliotecas es todo un tema de los incendios, porque son grandes ambientes y no tengo muchas alternativas como agentes extintores. A ver, suelen ser grandes volúmenes, con personas, hay agentes extintores que no terminan de apagar del todo los papeles, entonces bueno, hay que buscar una alternativa, aunque también hay alternativa para la espuma.
Lo que pasa suelen ser alternativas muy caras también. La espuma es una alternativa dentro de todo bastante económica. Bien, vamos a avanzar un poquito con equipos. Ya vimos cómo se genera la espuma, así que lo que vamos a estudiar ahora es a los equipos proporcionadores y a las lanzas. Vamos a empezar por los dispositivos proporcionadores de espuma. Creo que sí, que Diego me pregunta si en Rosario los bomberos cuentan con este equipo. Creería que sí, no sabría decirte, ¿eh? Pero de bomberos, yo sé que bomberos de otros cuarteles, de voluntarios de Pérez, de Zavalla, de Puerto San Martín, por ser mucho más industriales, por estar en zona industrial, tienen equipos. Los zapadores, no sé, pero creo que sí, ¿eh? Hay que entender esto para entender cómo funciona un proporcionador o cuál es la característica de un proporcionador. En un incendio, el caudal de agua es variable. Entonces, tengo 500 litros por minuto, 1000 litros por minuto, 600 litros por minuto, y lo que tengo que mantener es la proporción siempre justa de dosificación del espumígeno. La proporción, de acuerdo al espumígeno, la tengo que mantener en un 3%. Si paso de 500 a 600 litros, la proporción del 3% tiene que mantenerse para poder generar la espuma que el fabricante dice que tengo que usar. Por lo tanto, necesito un equipo que a medida que vaya cambiando el caudal, detecte ese cambio de caudal y por lo tanto aumente o reduzca el porcentaje de espumígeno, perdón, aumente o disminuya la cantidad de espumígeno para mantener siempre fijo el mismo porcentaje. ¿Me explico con esto? El proporcionador no solamente abastece o le agrega espumígeno o concentrado, como también se le denomina, al flujo de agua, sino que también tiene que detectar los cambios de flujo de agua y cambiar la cantidad que agrega para mantener siempre la misma dosificación. Y por lo tanto, eso es lo que hace un dosificador o un proporcionador. O sea, que el proporcionador, el dosificador, como dice acá, tiene que tener capacidad de autorregularse. Y también piensen otra cosa, estamos hablando de incendios. En los incendios no tengo muchas veces, estamos hablando de emergencia, puedo no tener energía eléctrica, voy a trabajar en condiciones delicadas de ambiente y por lo tanto el dosificador tiene que adaptarse a esas condiciones. No un dosificador de cloro para el tanque de agua. Es un dosificador que tiene que funcionar con lo que tengo disponible para la emergencia y dentro de ello no tengo electricidad. Hay tres elementos para dosificar. Uno de ellos son las bombas auxiliares. Son bombas hidráulicas. Vamos a verlas ahora. Esto es un ejemplo de una bomba hidráulica, que ya más o menos le voy a explicar cómo funciona. Se usa más que nada la bomba hidráulica o la bomba dosificadora para grandes caudales. Esta foto se ve mejor. Acá viene el agua de la red de incendio. Y acá sale el agua de la red de incendio. Acá adentro está la parte hidráulica de la bomba. Están las paletas que el agua hace girar. Es como lo que hay acá la turbina, por ponerle el nombre técnico correcto. El agua pasa y hace girar la turbina. Mientras más agua pase, más rápido gira la turbina. Y por lo tanto la turbina mueve la bombita que está acá adentro. La bomba aspira el proporcionador, lo pasa por la bomba y lo tira a aguas abajo. Acá está instalado una bomba dosificadora. Viene el agua, hace mover la turbina que está acá adentro, la turbina hace girar el eje, hace girar la bomba, la bomba toma parte del líquido de proporción, este es el caño, acá viene el caño con el espumígeno, lo toma, lo bombea y lo pasa a la cañería. Aguas arriba, aguas abajo es indistinto. Ocupan mucho espacio, requieren mantenimiento, no son muy usadas, no las he visto mucho este tipo de bombas, al menos en la Argentina y hasta donde conozco.
Fíjense que estamos hablando de equipamiento grande, ¿eh? Y miren las instalaciones de la red de incendios, son instalaciones grandes y por lo tanto necesita un equipo especial. Bien, se comprendió la bomba, aunque no vamos a trabajar mucho con equipo, ver los detalles de la bomba. El tema es que más o menos tengan idea de cómo se puede hacer la espuma o dosificar la espuma. El otro que se usa mucho también, especialmente en sistemas de ralladores automáticos por espuma, es el tanque de membrana o vejiga. Presten atención al tanque. Es un tanque de acero y adentro tiene una bolsa, una vejiga. Esta vejiga tiene, adentro de la vejiga, tiene el espumígeno, el concentrado. La parte amarilla sería el concentrado. La parte oscurita, media verde o gris que está acá, sería la bolsa, la vejiga. Y entre la pared del tanque de acero y la pared externa de la vejiga ingresa agua. Cuando la red de incendio está funcionando, parte de este agua se deriva e ingresa al tanque. Mientras más agua consume la red de incendio, más agua entra al tanque. Y lo que hace el agua es presionar la vejiga, como si la apretara con las manos, y el concentrado sale por este caño perforado y se proporciona y se aditiva al agua que va a los rociadores. Es lo mismo, acá tenemos un tanque real, un tanque vejiga real. Por fuera veo el tanque de acero y adentro tiene la vejiga. Este es el caño por donde ingresa el agua que va a apretar, le va a hacer presión a la vejiga y el líquido concentrado sale y se mete a este proporcionador chiquito que está acá al pie de la cañería. Se usa mucho, o lo he visto, en sistemas de rociadores automáticos por espuma. Acá tenemos otro modelito. Hay mucho chirimbolerío, pero el concepto es bastante sencillo y fácil. El año que viene vamos a ver parte de estas cosas, ¿eh? Y el más usado de todos es el método Venturi, que posiblemente lo hayan escuchado hablar. El método Venturi se trata de la reducción, reduzco la cañería por donde pasa el agua, esto genera una reducción en la velocidad y un aumento en la velocidad y una disminución en la presión. Esto es un Venturi. Hay muchos modelos. El agua ingresa por este extremo, acá hay un estrechamiento adentro que hace que el agua aumente su velocidad y reduzca la presión. Y por lo tanto, al reducir la presión, el espumígeno ingresa por esta conexión y sale el preparado hacia la manguera que se enrosca en el extremo del pitot. Acá tenemos. No voy a explicar pitot, ni Venturi, pero ingresa el agua, se genera un estrechamiento. Acá, a ver, el agua para poder pasar por este estrechamiento necesita aumentar su velocidad. Cuando el agua aumenta su velocidad, el año que viene a lo mejor lo vemos en hidráulica, o lo han visto ya en hidráulica, en física, el agua reduce su presión y por lo tanto el Venturi succiona el espumígeno. Con el teorema de Bernoulli, sí, exactamente. Que no da como para enchufarlo en esta materia. Pero bueno, en física sí se ve. Para entender Venturi o Pitot, tenés que entender Bernoulli. Y tenés que entender algo de hidráulica, que escapa un poco a primer año. El dosificador, tenemos dos tipos. El dosificador en línea, en lanza, el dosificador es esto chiquito que está acá. Estos son los tarritos de espumígeno y esta es la lanza por donde sale la espuma. Este sistema de dosificador en lanza es bastante limitado en cuanto a capacidad. ¿Por qué? Porque el bombero, que en este caso es uno solo, necesita que alguien le mueva los tambores de espumígeno, que son de 20 litros. Y además el alcance es bastante limitado.
Acá tenemos un equipo de dosificación en lanza. Está el proporcionador en la base de la lanza, por acá ingresa la manguera con el agua, el dosificador succiona el espumígeno del bidón y por acá vamos a ver que ingresa el aire y se genera la espuma cuando sale. Acá tenemos un dosificador. Y acá adentro está el mecanismo de reducción de diámetro. Y el otro sistema, que es el más usado, es el dosificador en línea. Recuerden, ingresa agua, el dosificador le agrega el espumígeno que es líquido y sigue pasando líquido, el preparado es líquido. Por lo tanto, yo tranquilamente puedo dosificar en una zona distinta de donde está saliendo la espuma. Con eso me gano que lo libero al bombero de tener que preparar y controlar los tarritos de espuma y además puedo tener recipientes mucho más grandes de espuma, de espumígeno, porque los voy a tener en el piso sin tener la obligación de moverlo. Acá tenemos un sistema chiquito. Tengo el agua que ingresa por la manguera, el dosificador que está tirado en el piso, tengo la succión del espumígeno y por acá se va el preparado a la lanza, que todavía no vimos lanza. La vamos a ver en la clase que viene, cuando repasemos. Y meta menos furcios. Este ya lo vimos. Acá se ve el dosificador este. Ingresa el agua. Hay distintos modelos, distintas fábricas, distintos usos. Acá está la reducción. Y esta reducción esta reducción de diámetro produce una reducción en la presión y por este orificio ingresa por la manguerita el espumígeno y sale el preparado en estado líquido. Esto se denomina dosificador de trineo. ¿Por qué tiene este trineo? Para que el bombero pueda mover la manguera y pueda avanzar o retroceder sin que el dosificador se le trabe en el piso o en el barro o en la tierra. Y 33. Vamos a seguir un poquito más. Dispositivo de descarga. Baja expansión. Mientras el dosificador puede ser exactamente el mismo, porque el dosificador lo que va a hacer es agregar el porcentaje correcto de espumígeno al agua, el dispositivo de descarga, que es la segunda etapa, va a ser distinto en función de la expansión. Entonces tengo dispositivo de descarga de baja expansión, de media expansión y de alta expansión. Ya vimos esta foto. Acá tenemos otro dispositivo de descarga. Acá tenemos otra foto de descarga de baja expansión. Esta es una lanza de mano. Acá viene el preparado que se conecta mediante una manguera flexible de incendio. Y este tipo de lanza tiene 4 orificios. Y estos orificios es por donde ingresa el aire. Acá está. Por estos orificios que no se están viendo acá, es por donde ingresa el aire. Acá se ve mucho mejor. Acá viene el preparado, o le puedo colocar, en esta conexión le puedo colocar el proporcionador en línea, en lanza, o simplemente el proporcionador en línea. Es indistinto eso. Lo que hace la lanza es permitir que ingrese el aire. Y el aire ingresa por estos orificios, estas aberturas que tiene la lanza. Y la espuma sale por el otro extremo. Sí, acá se notan mejor los orificios. Estas lanzas de mano suelen tener bajo alcance, pero son muy efectivas para incendios chicos. ¿Mm? Y son muy manuables. Son portátiles, obviamente, ¿no? Esto vamos a pasarlo. Distintos tipos de equipos portátiles, bueno, no vamos a ver esto. ¿Eh? Espuma de media expansión. Fíjense el tamaño de la lanza de mano. Es de mayor diámetro, obviamente ingresa exactamente el mismo tipo de preparado, con la misma conexión y la misma manguera, y fíjense la entrada de aire, que es mucho mayor. Por lo tanto, el diámetro de la lanza tiene que ser mayor para permitir el paso de esta espuma de mayor tamaño que se está inflando adentro.
Miren el tamaño de la espuma. Y fíjense cómo ¿eh? El equipo está pulverizando el agua con el preparado y le está ingresando aire, que obviamente no se ve, por esta parte que está abierta. Recuerden, la de media expansión va de 1 en 20 a 1 a 200, así que hay distintas expansiones en ese rango. Acá está. Toda esta zona abierta es por donde ingresa el aire. En relación al aire porque ingresaba la de baja expansión, que era un agujerito de un par de centímetros de diámetro. Mientras más aire le ingrese, más grande tiene que ser la lanza para permitir la expansión y para permitir el ingreso del aire. Aquí está, excelente foto. Por esta zona ingresa el aire. Obviamente esto es una práctica con agua, muchas veces se practica con agua para ver el armado de los equipos y el funcionamiento de los equipos. El equipo desarmado, hay equipos que permiten interconectar distintos tipos de lanzas. Acá le desconectó la lanza de media expansión y le va a conectar una lanza de baja expansión. Pero el equipo sigue siendo el mismo y el preparado sigue siendo exactamente el mismo. ¿Bien? Acá tenemos un sistema de dosificación en línea. Fíjense que este bombero no tiene acá en el piso ningún tarrito con espumígeno. En este caso el bombero está libre de moverse porque la dosificación es en línea. O sea, hay como mínimo un bombero que está acá en el piso que es el que se va a encargar de ir cambiando la manguerita de tarro. Y entonces esta persona está más segura y más tranquila en el momento del trabajo. Acá tenemos un sistema de baja expansión, estos son dos tanques que son aéreos, este es el indicamiento del tanque para contener el derrame, y si hubiera un derrame del contenido del tanque, empieza a descargar el sistema de media expansión y lo que va a hacer en poco tiempo va a tapar todo el derrame, toda la contención. Lo mismo para tanques de combustible que están en tierra. Obviamente el problema no solamente es la electricidad, que si tiro agua, el agua va a costar inundar todo esto con agua. Así que lo más rápido y efectivo es inundarlo con espuma, espuma de media expansión. Muchas veces por los niveles, si yo quiero inundar con espuma acá, no voy a lograr nivel en otro lado, porque obviamente las calles no tienen todas las mismas pendientes. Acá la espuma, como no hay inflamable en este lugar, la espuma está actuando como excluyendo el aire y enfriando. Está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Está midiendo la temperatura a ver si se redujo la temperatura del pozo, de la canalización. No conduce la electricidad, sí, es agua, sí. Tiene todos los problemas del agua. Un sistema de recolección de residuos subterráneo, de los que no tenemos todavía en la Argentina. En este caso es una lancita que tiene un entramado para favorecer la formación de las burbujas. Espuma de alta expansión. Acá ya el aire no va a ingresar solo. Acá necesito que el aire sea forzado a entrar. Va de 1 a 200 o 1 en 1000. La cantidad de aire que hay que ingresar y soplarle al preparado es muy alto. Por lo tanto, por lo general se hace con ventiladores, que no son eléctricos. Son ventiladores que van a funcionar con la propia agua del incendio. Se tira y se pulveriza en el medio del equipo el preparado a espaldas
de la pulverización hay un ventilador hidráulico, o sea, un ventilador que gira con la propia agua de la manguera de incendio, tiene un mallado que es lo que hacemos habitualmente cuando soplamos y sale la espuma por el otro extremo. Acá tenemos un equipo que estos seguramente son los que se usan para la fiesta de espuma. Por acá viene el preparado ya. ¿eh? Se pulveriza adelante del ventilador, se tira la manga, que es una manga flexible, al ambiente donde quiere inundar y este equipo obviamente está afuera. El equipo está afuera, esta foto vieja, pero viene muy bien, el equipo está afuera, que prepara la espuma y se va tirando adentro con una manga flexible. En equipos portátiles. Esto es un equipo fijo, de alta expansión, pero dentro de alta expansión es de baja expansión porque no tiene ventilador. Fíjense que atrás hay pulverizadores. Miren, este equipo no tiene ventiladores, lo que tiene pulverizadores y la diferencia de presión de los pulverizadores está permitiendo el ingreso del aire. Ah, acá está, la fiesta de la espuma. Ahora ya saben la historia de la fiesta de la espuma, de dónde viene la fiesta de la espuma. Estos son sistemas fijos para hangar. Esto rojo que ustedes ven acá son las lanzas que tiran espuma de alta expansión. Miren. Esto que parece divertido es extremadamente peligroso caminar por acá adentro. Una cosa es la fiesta de la espuma, que como mucho te van a manosear y te van a robar el celular si lo llevaste, y no sabes quién te patea, quién te toca. Y otra cosa es estar en un galpón industrial, en una nave industrial o en un hangar. ¿Por qué? Porque tengo aire, porque obviamente las burbujas se rompen y tengo aire para respirar, pero tengo visibilidad cero. Dentro de este manto de espuma que va a llegar hasta el techo, la visibilidad es cero. Y si tengo visibilidad cero, yo no sé por dónde estoy caminando porque no veo, por lo tanto puedo caerme a una zanja, a un pozo, a un túnel, a un subsuelo, puedo meter la pata en un equipo, la mano en un equipo que está girando, no sé con qué me voy a encontrar. O sea que es muy peligroso meterse en ambientes donde se está descargando espuma de alta expansión. Una cosa es una fiesta de espuma y otra cosa es una espuma de alta expansión en ambientes industriales o laborales. En este caso inundando un pozo, vaya a saber qué hay debajo. Miren la espuma lo grande que es. Esto es una espuma que se vuela es muy frágil, se rompe de nada. Esto es un sistema de tanques. Este es un tanque de techo fijo, los tanques comunes que habitualmente conocemos. Viene el preparado de una zona externa, este es el endicamiento del tanque, para si hay un derrame el combustible quede contenido acá adentro. El preparado se hace fuera del endicamiento de la zona de tanques. El preparado sube una cañería y va hasta lo que se llama la cámara de espuma. La cámara de espuma es la lanza fija que tiene el tanque que permite la descarga de la espuma dentro del tanque. Esto es lo mismo, pero en vez de tirarla por arriba, es un sistema y una espuma que permite tirarla de abajo. Y por lo tanto la espuma, como es más liviana, sube y va a quedarse flotando sobre el combustible. Y estos son tanques, por ahí no todo el mundo lo conoce, no importa, son tanques que el techo flota. ¿Para qué necesito que el techo flote? Para evitar cámara de gases combustibles dentro del tanque. Y por lo tanto con eso la posibilidad de explosión o de reventón del tanque. Y la espuma se tira por arriba con la cámara. Esto es una cámara de espuma. La van a ver porque es roja y suele tener 4, 5 o 6 de estas cámaras por tanque. Acá está. Viene el espumígeno, el preparado por acá abajo, y por acá ustedes ven estos agujeros tapados por una rejilla, ingresa el aire. Y el aire y la espuma se tira dentro del tanque. No cambia mucho la forma de funcionar. Fíjense, acá están los tanques, se ve el endicamiento de tierra,
El tanque, el que dice YPF, tiene preparado, perdón, tiene espumígeno. Acá arriba se ven los Venturis y esto es la red de agua que está ingresando al Venturi. El Venturi toma el preparado, el espumígeno del tanque YPF y lo manda paredón de por medio a los tanques. El paredón es para proteger esta parte, que es la parte sensible de la generación de la espuma. Otro sistema, bueno, otro sistema. Vamos a ver una foto. Esto es una prueba de sistema de espuma de alta expansión. En 15 minutos. 15 minutos los que tardó en que la espuma cubre un hangar. Obviamente es una cochera para aviones, o sea que se imaginan que el volumen y el tamaño de este hangar es grande. Obviamente esta persona está acá porque está trabajando, haciendo la prueba, pero es absolutamente peligrosa esta situación. Miren la espuma cómo vuela. Donde sale afuera y hay un poquito de viento, desaparece. Obviamente vale la pena porque son hangares de aviones de guerra. ¿Eh? Que es mejor que estén protegidos y no te agarre un incendio en los aviones cuando está en pleno conflicto. Y además con lo que sale un avión de estos, ¿no? Descarga en un hangar de helicópteros. Esto está fabuloso, una práctica. Miren. Y después de esto los helicópteros tienen que arrancar, ¿eh? Se hizo la descarga, miren cómo quedó todo. Helicópteros a salvo. Fíjense que es de mañana casi esto, ¿eh? Obviamente tenés que tener los repuestos y todo de forma tal que no se arruinen producto de la espuma. Estos hangares por lo general vienen con sumideros, o sea, vienen con desagües especiales para poder descargar toda esta espuma. ¿Eh? Y acá ya empiezan a limpiar. Miren la alegría que tiene la chica de estar limpiando. Se va a pasar todo el bendito día sacando espuma y agua. Mirá. Y después limpiando todos los aviones y limpiando todos los repuestos. Esta foto está espectacular. Y siguen limpiando. Y siguen limpiando. Y siguen limpiando. Ya oscureció y siguen limpiando. Pero bueno, están practicando por un conflicto. ¿Comprendido, espuma?